¿Qué es lo que nos convierte en humanos? ¿Es nuestro ingenio, nuestra capacidad de soñar o la insaciable curiosidad que nos empuja a conquistar lo desconocido? Desde los albores de la vida sobre la Tierra, cada pequeño paso de nuestros antepasados fue un acto de audacia, un desafío al caos que nos rodeaba. Hace más de 3.000 millones de años, la vida comenzó como un susurro microscópico, diminutos organismos flotando en un mundo aún joven, mientras los continentes apenas se formaban y los océanos bullían con posibilidades. Si nos transportamos 6 millones de años atrás, comenzamos a vislumbrar a los primeros homínidos, la familia que nos legaría la chispa de la humanidad. Eran criaturas que aprendieron a caminar erguidas, a sostener herramientas rudimentarias y a comunicarse con sonidos que preludiaban el lenguaje. Hace casi 2 millones de años, el Homo erectus se aventuró más allá de África, llevando consigo cerebros más voluminosos y la semilla de la civilización futura. Sus pasos sobre nuevas tierras marcaron la primera diáspora humana. Y luego llegaron los neandertales, robustos y adaptados a los fríos de Europa y Asia, cuyos rostros y cuerpos parecen extraídos de un espejo que nos muestra lo que podríamos haber sido. Sin embargo, nosotros, los Homo sapiens, fuimos los sobrevivientes. La historia de cómo nuestra especie dominó el planeta no es solo una crónica de conquistas, sino de invenciones, alianzas y cambios profundos en la manera en que vivíamos. Suscríbete a nuestro canal de relatos impresionantes y acompáñanos en este viaje por el tiempo, donde cada civilización, cada rey y cada inventor nos deja una lección que aún resuena. Comenzamos nuestro relato en Mesopotamia, en torno al año 4000 a.C., entre los caudalosos ríos Tigris y Éufrates. Allí, en la ciudad de Uruk, los humanos descubrieron algo que cambiaría para siempre su relación con la tierra: la agricultura. Ya no se trataba solo de recolectar lo que la naturaleza ofrecía, sino de cultivar y controlar los alimentos. Convertir el trigo y la cebada en harina requería esfuerzo y paciencia. Molinos de piedra giraban entre manos hábiles, triturando granos para asegurar sustento. Este acto, tan simple en apariencia, fue el primer eslabón de la civilización, el Liao. Cultivo permitió que Uruk prosperara, creciendo hasta albergar a decenas de miles de habitantes. Pero con la abundancia llegaron cambios inesperados. Los cuerpos humanos comenzaron a adaptarse a esta nueva vida sedentaria. La altura media disminuyó, los músculos se redefinieron y el ser humano dejó de ser aquel cazador ágil y atlético para convertirse en agricultor, cuidadoso y calculador. La domesticación de la tierra también transformó la sociedad. Se inventaron aldeas, mercados, jerarquías y sistemas de gestión. La historia, entonces, no es solo un relato de reyes y guerras. Es la narración de cómo aprendimos a moldear nuestro mundo y a moldearnos a nosotros mismos. Con el paso de los siglos, las ciudades sumerias como Uruk se transformaron en centros de poder y conocimiento. Sus habitantes no solo cultivaban la tierra, sino que comenzaron a escribir, a registrar cada transacción, cada ofrenda y cada acontecimiento significativo. La escritura cuneiforme nació como un método de control y contabilidad, pero pronto se convirtió en la puerta a la memoria de la humanidad. Fue así como surgió la historia misma, no solo como hechos aislados, sino como relatos que perpetúan la esencia de la civilización. Mientras en Mesopotamia, los sumerios construían templos y zigurats que rozaban el cielo, en otras regiones del mundo surgían civilizaciones paralelas. En el Valle del Indo, entre lo que hoy es Pakistán, las ciudades como Mohenjo-Daro y Harappa brillaban por su planificación urbana y un sistema de saneamiento avanzado. Sus calles rectas, sus casas con baños privados y alcantarillado subterráneo revelaban una comprensión profunda de la higiene y la ingeniería, algo que sorprendía incluso comparado con otras culturas contemporáneas. La limpieza no era un lujo, sino un pilar de la vida comunitaria.
La armonía entre el entorno y la ciudad marcaba la diferencia entre sobrevivir y sucumbir. En Egipto, mientras tanto, la prioridad era la inmortalidad de los faraones. Las pirámides surgieron como monumentos a la eternidad, guardianes del espíritu que trascendería la muerte. Los cuerpos eran momificados con precisión casi obsesiva, y los tesoros enterrados a su lado aseguraban que el más allá estuviera lleno de recursos y poder. Cada piedra colocada era un acto de devoción, un intento de desafiar el tiempo y garantizar que el faraón continuara gobernando incluso después de su muerte. Sin embargo, esta búsqueda de eternidad no estaba exenta de costos. El trabajo de miles de personas, campesinos, artesanos y esclavos, sustentaba la grandeza de unos pocos. La pirámide social egipcia era tan rígida como sus monumentos. Mientras los egipcios edificaban la eternidad, en China surgía la necesidad de controlar la fuerza implacable de la naturaleza. El río Amarillo, con sus inundaciones devastadoras, amenazaba los cultivos y la supervivencia de los pueblos. La leyenda habla de Yu, un hombre que dedicó su vida a domesticar los ríos. Tras años de esfuerzo, construyó diques y canales que transformaron la amenaza en oportunidad. Así nació la primera dinastía china, cimentada no solo en la fuerza, sino en la sabiduría de quienes entendían que la naturaleza debía ser aliada y no enemiga. Este principio de mérito, de que el poder debía estar en manos de quien lo merecía, se convirtió en una regla que resonaría por milenios. Y mientras estas civilizaciones florecían, otras partes del mundo trazaban sus propios caminos. En el crepúsculo del siglo XVIII a.C., Hammurabi de Babilonia escribió sus famosas leyes. Cada norma revelaba una sociedad profundamente jerárquica. Los derechos, castigos y obligaciones variaban según la posición social. La justicia no era igual para todos. Su rigor aseguraba el orden, aunque reflejaba inequidades que todavía hoy nos hacen cuestionar la noción de equidad. Así, las leyes no solo regían el comportamiento, sino que delineaban la estructura misma de la sociedad. Al noroeste de Mesopotamia, en lo que hoy es Turquía, los hititas comenzaron a consolidar un imperio que sería admirado por su diplomacia y estrategia militar. Bajo el liderazgo de Labarnas, el imperio hitita no se levantó únicamente por la guerra, sino por la habilidad de unir ciudades-estado diversas bajo un solo mando, mezclando conquistas con alianzas inteligentes. Su éxito demostraba que la fuerza bruta, aunque importante, era insuficiente sin la visión y la planificación. El equilibrio entre espada y palabra definía la supervivencia de una civilización. Mientras tanto, en Grecia, desde 1600 a.C., la sociedad micénica prosperaba en torno a palacios fortificados. Las ciudades-estado, independientes y guerreras, desarrollaron sistemas jerárquicos donde el rey concentraba el poder y los guerreros aseguraban la protección. Cada ciudad era un pequeño mundo autónomo, con sus propias leyes, templos y tradiciones. Aún así, las semillas de la civilización clásica ya germinaban. La lengua, los rituales, las guerras y los tratados delineaban una historia que siglos después daría lugar a la filosofía, la democracia y el arte. En Egipto, la pirámide social alcanzaba su máxima expresión. Los campesinos labraban la tierra, los artesanos moldeaban la cultura, los mercaderes movían el comercio y los escribas registraban cada detalle. Los soldados defendían, los burócratas organizaban y los nobles administraban regiones enteras. Todo giraba en torno al faraón, intermediario entre los dioses y los hombres. Ramsés I, conocido por su capacidad estratégica y visión, no solo expandió el territorio, sino que también consolidó la estructura social que garantizaría la estabilidad del imperio. Cada función, cada tarea, era un engranaje en la maquinaria que sostenía la eternidad de los dioses vivientes sobre la tierra. Sin embargo, no todas las relaciones entre imperios fueron de guerra. La paz podía traer prosperidad. Tras décadas de conflictos, Ramsés y el rey hitita Jusil III
firmaron el primer tratado de la historia registrado, estableciendo fronteras claras y cooperación entre culturas. Intercambiaron conocimientos. Los hititas enseñaron técnicas metalúrgicas y los egipcios compartieron saber agrícola. La prosperidad surgió del entendimiento mutuo, demostrando que la civilización avanzaba no solo con armas, sino con acuerdos, comercio y aprendizaje compartido. Mientras tanto, al otro lado del mundo, en Mesoamérica, surgía la civilización olmeca. Sus colosales cabezas de piedra y templos muestran una sociedad que ya comprendía la importancia del símbolo y la memoria colectiva. Aunque su escritura aún desafía a los historiadores modernos, su influencia se extiende a civilizaciones posteriores. Cada piedra tallada y cada obra arquitectónica eran un registro de su cultura, de su religión y de su comprensión del mundo. La historia, entonces, se tejía con actos visibles y memorias grabadas, incluso cuando los nombres de los protagonistas se habían perdido. En China, la caída de la dinastía Shang y la ascensión de la dinastía Zhou marcaron la transición hacia nuevas ideas políticas y sociales. La noción del mandato del cielo legitimaba al gobernante, pero también lo responsabilizaba. Sequías, inundaciones o revueltas eran interpretadas como señales de pérdida del favor divino. Así, el poder no era absoluto ni eterno. Debía ganarse diariamente con virtud y habilidad. La estabilidad de la sociedad dependía de la armonía entre gobernante y gobernados, naturaleza y cultura. El sistema feudal se consolidó con una pirámide social que, aunque rígida, tenía sentido dentro de la estructura agrícola. Campesinos trabajaban la tierra, soldados protegían los dominios y señores recolectaban impuestos para alimentar la corona. Este orden, aunque opresivo, aseguraba la supervivencia del imperio y la continuidad del legado de los ancestros. Paralelamente, filosofías como el confucianismo y el taoísmo surgieron para dar sentido a la vida cotidiana. Mientras Confucio enseñaba respeto, lealtad y responsabilidad, Lao Tse sugería fluir con la naturaleza, aceptando el ritmo del mundo sin forzar lo imposible. Estas doctrinas no eran solo creencias, sino herramientas que ayudaban a que la sociedad funcionara de manera armoniosa. En Grecia, las ciudades-estado empezaron a sentir la presión de la tierra insuficiente para alimentar a sus habitantes. La necesidad de recursos impulsó la colonización. Desde Mileto hasta Marsella, los griegos establecieron asentamientos que garantizaban alimento y prosperidad. Nacían así las redes comerciales y culturales que unirían el Mediterráneo. Cada colonia era un nodo de intercambio de bienes, ideas y tradiciones, demostrando que la expansión podía ser tanto pacífica como estratégica. Roma, según la leyenda, nació de la rivalidad entre gemelos rescatados por una loba. Rómulo mató a Remo y fundó la ciudad que se convertiría en epicentro de un imperio capaz de absorber, transformar y dominar culturas enteras. Esta historia, aunque mítica, refleja la idea de que la ambición y la decisión individual pueden alterar el curso de la historia. Lo que comienza como un pequeño asentamiento puede transformarse en una fuerza que cambie el mundo entero. Mientras los persas ascendían, Ciro el Grande conquistó imperios enteros, incluyendo Babilonia y el Valle del Indo, demostrando que la combinación de estrategia militar, diplomacia y visión política puede crear imperios de escala sin precedentes. Su nieto y sucesores consolidaron el imperio persa, estableciendo normas, sistemas tributarios y estructuras administrativas que influirían en generaciones futuras. En la misma época, las tensiones entre Atenas y Esparta definían la dualidad de la civilización griega. Esparta era un estado militar, donde la fuerza y la disciplina marcaban cada aspecto de la vida. Los niños eran entrenados para la guerra, desde la infancia, separados de sus familias y endurecidos en cuerpo y mente para convertirse en soldados incansables. La sociedad se organizaba en aristócratas,
ciudadanos no plenos y los ilotas, esclavos que mantenían la economía y la producción. La vida en Esparta era brutal, pero extraordinariamente eficiente para mantener el poder militar. Atenas, en 1900, en cambio, experimentaba con la democracia. El Consejo de los 500 y la Asamblea buscaban incorporar la voz de los ciudadanos, aunque solo hombres libres podían participar. Cada ciudadano tenía un voto, un derecho y una responsabilidad que definía la participación en los asuntos de la polis. La logística era compleja. La insaculación, un sistema de selección aleatoria, elegía a los miembros del Consejo, mientras los presidentes supervisaban los procesos de votación. La democracia ateniense era caótica, pero reflejaba un intento de equilibrar el poder entre los individuos y la comunidad. Filósofos como Platón cuestionaban estos sistemas. Para él, la democracia era imperfecta, porque la sabiduría necesaria para gobernar no podía delegarse a ciudadanos elegidos al azar. Propuso la figura del rey filósofo, un líder dedicado a la comprensión profunda del mundo que guiara a la sociedad con conocimiento y virtud. Platón advertía que sin gobernantes sabios, los estados repetirían errores y conflictos interminables, una lección que resuena incluso en tiempos modernos. Mientras tanto, Egipto continuaba su ritmo inmutable. Los faraones expandían imperios, construían templos y pirámides, y aseguraban la continuidad de la pirámide social. Cada campesino, artesano, mercader y escriba contribuía al engranaje que sostenía la eternidad del faraón, mientras los ejércitos defendían el territorio y los burócratas organizaban la administración. La vida en Egipto era un complejo equilibrio de poder, religión y trabajo colectivo, un ejemplo de cómo una civilización podía armonizar la estructura social con la grandiosidad cultural. En el mundo occidental y oriental, las sociedades crecían, intercambiaban conocimientos, guerras y tratados, definían fronteras, filosofías y costumbres. Cada civilización, desde los sumerios hasta los chinos, desde los griegos hasta los persas, estaba conectada por la necesidad de sobrevivir, adaptarse y trascender. La historia no es solo la suma de fechas y nombres, sino el relato de cómo el ingenio humano, la ambición y la cooperación dieron forma al mundo tal como lo conocemos. Con el paso del tiempo, la humanidad aprendió que la fuerza bruta no siempre garantizaba la supervivencia. En la antigua China, los conflictos internos y externos dieron lugar a la consolidación de estados, a la construcción de murallas y al desarrollo de estrategias diplomáticas. Los reyes y gobernantes comprendieron que el poder debía combinar inteligencia, previsión y habilidad militar. Cada decisión afectaba a millones de personas, y la estabilidad de un imperio dependía de la coordinación entre líderes, funcionarios y campesinos. Las ciudades crecían en torno a palacios, mercados y templos, y los ríos continuaban siendo arterias vitales que conectaban a las poblaciones y permitían el comercio y la comunicación. Mientras tanto, en Grecia, las tensiones entre Atenas y Esparta continuaban moldeando la cultura. Atenas perfeccionaba la democracia, experimentando con la participación ciudadana y la deliberación colectiva, mientras Esparta mantenía su férreo régimen militar. La filosofía y la política comenzaban a entrelazarse. Sócrates enseñaba a cuestionar todo. Platón imaginaba líderes sabios y Aristóteles delineaba principios de ética y política. La educación y el pensamiento racional se convertían en armas tan poderosas como los ejércitos, herramientas para construir sociedades más resilientes y conscientes de sí mismas. Roma, aún en su infancia, absorbía influencias griegas y etruscas, aprendiendo técnicas de gobierno, construcción y leyes. La historia de Rómulo y Remo, mitológica pero simbólica, enseñaba que la ambición personal podía transformar ciudades en imperios y que los conflictos internos, cuando se resolvían, daban paso a nuevas estructuras de poder y organización. La narrativa de héroes y fundadores
se entrelazaba con hechos concretos de expansión territorial y consolidación cultural. En Egipto, el faraón Ramsés II consolidó su legado mediante alianzas, campañas militares y obras monumentales que, aún hoy, fascinan al mundo. Los tratados de paz con los hititas mostraron que la diplomacia podía producir prosperidad y estabilidad duradera. Intercambios de conocimiento, comercio y tecnología evidenciaban que la civilización avanzaba más rápido cuando las sociedades aprendían unas de otras. La cooperación se volvía tan crucial como la conquista, y el equilibrio entre ambas definía la fortaleza de un imperio. En Persia, Ciro y Darío el Grande consolidaron imperios que abarcaban miles de kilómetros. Su administración, basada en satrapías y sistemas tributarios, garantizaba orden y estabilidad, mientras fomentaba el respeto por las culturas locales. Su estrategia combinaba tolerancia con autoridad, mostrando que el éxito de un imperio no dependía solo de la espada, sino de la gestión inteligente y la organización política. Cada decisión de un rey podía transformar la vida de millones de personas, y la historia se escribía con estos gestos tanto como con las batallas. En Mesoamérica, la civilización olmeca seguía dejando su huella. Las cabezas colosales de piedra talladas con precisión eran más que arte, eran símbolos de poder, memoria y espiritualidad. Aunque muchos de sus secretos permanecen ocultos, su influencia sobre culturas posteriores es innegable. Rituales, estructuras urbanas y tradiciones religiosas se transmitieron durante siglos. La historia, allí, se tejía en piedra y mito, y cada obra monumental hablaba de la necesidad humana de trascender la temporalidad. En la India, la civilización del Valle del Indo prosperaba con ciudades bien planificadas, sistemas de drenaje y comercio activo. Sus habitantes comprendieron que la organización urbana y la gestión de recursos eran esenciales para la supervivencia. Los mercados, talleres y templos no solo sostenían la vida cotidiana, sino que creaban una identidad colectiva, un sentido de comunidad que garantizaba cohesión social y estabilidad a largo plazo. En China, la filosofía de Confucio y Lao Tse ofrecía marcos éticos y espirituales para enfrentar la vida. Mientras los campesinos trabajaban la tierra, los soldados defendían los dominios y los gobernantes aplicaban la ley. Estas enseñanzas guiaban comportamientos, consolidaban el orden y transmitían valores que resistirían siglos. El equilibrio entre fuerza, sabiduría y armonía se convertía en un principio rector, y la cultura china se caracterizaba por esta integración entre acción y reflexión, poder y ética. Las ciudades-estado griegas, por su parte, seguían expandiéndose. Las colonias enviaban recursos a la metrópoli, creaban redes de comercio y difundían la lengua, la religión y las costumbres. La necesidad de grano y otros alimentos esenciales impulsaba la exploración y la fundación de nuevas ciudades, demostrando que la economía y la geografía eran motores poderosos de expansión cultural y política. Cada colonia era un reflejo del ingenio humano y de la capacidad de adaptación a territorios lejanos y desconocidos. Roma, lentamente, absorbía estas ideas y comenzaba a consolidar estructuras de gobierno, leyes y redes de comunicación que permitirían siglos más tarde la creación de un imperio sin precedentes. La estrategia militar, la diplomacia y la absorción cultural eran herramientas que definían su éxito. La historia mostraba que un imperio no se construye solo con conquistas, sino también con inteligencia, previsión y la habilidad de integrar a diferentes pueblos bajo un mismo orden. En Egipto y Mesopotamia, el intercambio de conocimientos, tecnologías y culturas demostraba que la humanidad avanzaba no en aislamiento, sino mediante el aprendizaje mutuo. La paz, cuando se alcanzaba, se traducía en prosperidad y estabilidad. La guerra, en cambio, en reorganización y cambios profundos. La historia se convertía así en un relato continuo de adaptación, cooperación y conflicto,
donde cada civilización aportaba lecciones únicas que aún resuenan hoy. En Persia, Darío el Grande consolidó un imperio vasto, donde la administración eficiente se combinaba con respeto a las culturas locales. Las satrapías, regiones gobernadas por representantes del rey, permitían un control eficaz sin recurrir siempre a la fuerza. Los caminos, el correo imperial y los impuestos organizados aseguraban la cohesión del territorio. La estructura persa mostraba que la autoridad y la organización podían coexistir con tolerancia, y que un imperio duradero dependía de la capacidad de sus líderes para equilibrar poder y equidad. Mientras tanto, en Grecia, la tensión entre democracia y aristocracia continuaba. Atenas perfeccionaba su sistema democrático, con instituciones complejas y mecanismos de selección aleatoria que buscaban garantizar participación y equidad. Sin embargo, Platón y otros filósofos cuestionaban si la ciudadanía elegida al azar podía realmente gobernar con sabiduría. Sus escritos reflejan un dilema eterno. ¿Puede la sociedad confiar su destino a todos sus miembros o debe guiarlo? ¿Quién más conocimiento y virtud posee? Este debate resuena hasta nuestros días, mostrando que las ideas antiguas siguen moldeando nuestro pensamiento. Roma, en paralelo, absorbía influencias etruscas y griegas, consolidando leyes, infraestructura y cultura. La fundación mítica de Roma recordaba que la ambición y la determinación de individuos podían cambiar el destino de pueblos enteros. La expansión territorial combinaba la fuerza militar con la diplomacia, asegurando alianzas estratégicas y el respeto a tradiciones locales. Cada conquista era un acto calculado, un movimiento en un tablero donde la visión a largo plazo definía el éxito del imperio. En Egipto, Ramsés II consolidó su poder mediante campañas militares, construcción de templos y alianzas diplomáticas. El tratado con los hititas evidenció que la cooperación podía ser más fructífera que la confrontación. Intercambios de conocimiento, comercio y tecnología demostraban que la prosperidad surgía cuando las civilizaciones compartían aprendizajes, enseñanzas y recursos. La historia mostraba que la cooperación podía igualar y a veces superar la fuerza bruta. En China, la dinastía Zhou consolidaba un sistema feudal donde campesinos trabajaban la tierra, soldados protegían los dominios y señores cobraban impuestos para alimentar la corona. Las filosofías de Confucio y Lao Tse guiaban comportamientos y consolidaban el orden. La armonía, la ética y el respeto a la naturaleza y la autoridad eran esenciales para la estabilidad del imperio. La combinación de estructura social y guía moral garantizaba la continuidad de la civilización a lo largo de generaciones. Mientras las grandes civilizaciones del Viejo Mundo avanzaban, en Mesoamérica y Sudamérica surgían culturas que, aunque aisladas, desarrollaban sistemas igualmente fascinantes. Los olmecas construían enormes cabezas de piedra, los mayas levantarían más tarde ciudades con templos astronómicos, y los incas organizarían vastos territorios con una red de caminos que desafiaba la geografía. La humanidad demostraba que la creatividad y la organización podían florecer en cualquier latitud, adaptándose a climas, ríos y montañas, generando culturas únicas y complejas. Cada civilización dejaba su huella, un testimonio del ingenio humano y de la necesidad de trascender los límites del tiempo y del espacio. En Asia, la filosofía y la religión guiaban la vida cotidiana. Los principios del taoísmo, con su énfasis en fluir con la naturaleza, enseñaban a los pueblos a armonizar su existencia con el mundo que los rodeaba. El confucianismo reforzaba la estructura social y la ética, y ambos sistemas proporcionaban una base moral y práctica que sostenía la complejidad creciente de las sociedades. La sabiduría y el pensamiento estratégico eran tan vitales como los ejércitos y los muros. Las ideas podían sostener imperios tanto como las armas. En Grecia, la expansión de colonias y la organización de ciudades-estado demostraban la importancia del comercio y la exploración. Cada ciudad desarrollaba estructuras políticas y militares adaptadas a su geografía, recursos y cultura.
Atenas y Esparta representaban polos opuestos: democracia frente a disciplina militar, debate frente a obediencia, filosofía frente a acción. Las tensiones entre ambos modelos revelaban que la sociedad humana siempre debe equilibrar libertad, orden y poder, buscando un punto donde el ingenio y la fuerza coexistan. Roma, en su proceso de crecimiento, aprendía de todos estos modelos. La ley, la administración y la infraestructura se combinaban con la habilidad de integrar pueblos y tradiciones. La historia de Rómulo y Remo mostraba que el destino de los imperios podía depender de la visión y determinación de unos pocos, pero también de la capacidad de la sociedad para adaptarse y organizarse. La construcción de caminos, acueductos y ciudades era testimonio de que la grandeza no se mide solo en conquistas, sino en la capacidad de sostener civilizaciones duraderas. En Egipto, la armonía entre religión, política y economía permitía que el faraón ejerciera un poder absoluto, pero al mismo tiempo se apoyara en funcionarios, artesanos y campesinos. El tratado con los hititas demostraba que la cooperación podía generar prosperidad más duradera que la guerra. Las lecciones de estos siglos enseñaban que la humanidad avanzaba combinando estrategia, cultura y conocimiento. La historia, en 1900, definitiva, es un mosaico de esfuerzos individuales y colectivos, de conquistas, alianzas y enseñanzas que perduran hasta nuestros días. Hoy, al mirar atrás, comprendemos que la historia de la humanidad es también la historia de nuestras decisiones. Cada rey, cada faraón, cada líder y cada filósofo dejó huella no solo por su poder, sino por la manera en que moldeó la vida de su pueblo. Desde los ríos de Mesopotamia hasta los templos de China, desde las colonias griegas hasta las ciudades olmecas, todas las civilizaciones compartieron un mismo objetivo: sobrevivir, prosperar y dejar algo que trascendiera el tiempo. Los imperios nos enseñan que la cooperación y la diplomacia pueden ser tan poderosas como la fuerza. La guerra, aunque inevitable en muchas ocasiones, era un medio para reorganizar y redefinir el poder, mientras que la paz permitía florecer la cultura, la ciencia y la economía. La humanidad aprendió que el equilibrio entre acción y reflexión, entre conquista y diplomacia, era la clave para sostener sociedades complejas. La filosofía, la religión y el pensamiento estratégico no eran solo complementos de la vida cotidiana, eran los pilares que sostenían la estructura social, política y económica. Confucio y Lao Tse enseñaron a millones a vivir en armonía consigo mismos y con su entorno. Platón y Aristóteles nos recordaron que la educación y el pensamiento crítico son armas tan poderosas como cualquier ejército. Cada idea, cada enseñanza, se convirtió en un cimiento invisible sobre el cual se construyó el mundo que conocemos. Hoy, la historia sigue viva. Sus lecciones resuenan en cada decisión, en cada conflicto y en cada acto de cooperación. La humanidad, con sus éxitos y errores, nos recuerda que no somos solo productos del pasado. Somos continuadores de un legado milenario, responsables de elegir caminos que trasciendan nuestras vidas. Cada imperio, cada ciudad y cada cultura que surgió dejó una enseñanza clara. La grandeza no se mide por el poder de unos pocos, sino por la capacidad de todos de adaptarse, aprender y trascender. Si esta historia te ha fascinado y quieres seguir descubriendo los secretos de las civilizaciones que moldearon nuestro mundo, suscríbete a nuestro canal Relatos Impresionantes, activa la campanita y acompáñanos en este viaje a través del tiempo. Cada episodio está diseñado para que explores, reflexiones y te maravilles con la historia de la humanidad como nunca antes la habías visto. No solo mires el pasado, compréndelo, vívelo y deja que inspire tu presente y futuro.